Ya, amigo, mira, de forma rápida, con respecto a NAC, tú sabes que una neumonía, aquí en la comunidad, es aquella neumonía que el paciente es infectado fuera del hospital, extrahospitalario, y dentro del hospital menor de 48 horas. Quiere decir, si un paciente tiene hospitalizado 40 horas, menor de 48 horas, se considera neumonía extrahospitalaria. Muy bien. Mira, acá he puesto dos esquemas. Este es el primer esquema, que el tomado copia. Date cuenta que aquí vas a empezar de izquierda a derecha, ¿correcto? La clasificación de neumonía. Sí, ahí está lo que tienes que aprender, lo que te acabo de decir. Luego la epidemiología. Acá en la epidemiología lo único que te vas a aprender que la bacteria más común, que es una bacteria típica, es el Streptococcus pneumoniae. Pneumoniae, ¿ya? Ese Streptococcus pneumoniae llamado neumococo es el agente más causante, más frecuente, ¿de acuerdo? En niños y en adultos. En la parte inferior, mira, izquierda, en la parte inferior izquierda vas a encontrar lo que es, vamos a agrandar un poco más. Aquí vas a encontrar la vía etiopatogénica de la infección. Hay varias vías, yo te he puesto dos nada más. Incluso está la de sangre, hematogénica, pero la más importante es la de aspiración. La de aspiración es la vía etiopatogénica de infección. Quiere decir que un paciente más se contagia por medio de aspiración, ¿sí? Es la vía más frecuente. Y el patógeno más frecuente que se puede contagiar un paciente es el estreptococo pneumoniae o neumococo, ¿de acuerdo? Es el mismo nombre. Y en la segunda columna te he colocado correspondiente a las condiciones epidemiológicas de patógeno. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿sí? El patógeno más frecuente por alcoholismo para que ocasione neumonía es la Klebsiella pneumoniae. El patógeno más común es el neumococo, le sigue el neumococo con respecto al alcoholismo, y así va a seguir en cada patología. Por ejemplo, un paciente que con alteración de conciencia o trastorno de devolución, es muy probable que sea una neumonía por aspiración, ¿sí? El patógeno más frecuente es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Le sigue el Haemophilus y las bacterias gram negativas con los bacteroides, ¿correcto? Es importante esto. Acá es un dato muy interesante que yo no he colocado, pero ¿qué pasa si dice que es un paciente que ha estado en un crucero? Piensas en legionela, ¿de acuerdo? Y así depende. Por eso cuando tú empieces la simulación, tú preguntas al paciente, toda la anamnesis es importante. El primer punto de la simulación dice anamnesis. Le pregunta, señor, ¿usted ha viajado? ¿Sí? Si el paciente ha estado hospitalizado anteriormente. Sí, son preguntas muy puntuales. Si tiene contacto, si fuma, para EPOC, por ejemplo acá, lo ves ahí. Si el paciente ha tenido alguna alteración de conciencia, un trastorno de devolución, o has tenido contacto con ganado, o tiene diabetes mellitus. Importante dato. ¿Correcto? Y mira, en el lado derecho de la hoja vas a encontrar los criterios para definir neumonía clínica cuando es un paciente grave. Tú quiere decir, ¿cuándo un paciente se considera grave por neumonía aquí en la comunidad? Y acá hay dos criterios, ¿ves? Criterios mayores y criterios menores. De los mayores hay varios, de los menores hay un montón. Por eso para tú identificar la gravedad de un paciente, observa los criterios menores, están leucopenia, uremia, hipotensión, también vamos a encontrar hipotermia, hipotensión, ¿de acuerdo? Leucopenia, trombocitopenia. Quiere decir que al paciente le vamos a pedir un examen de sangre para poder identificar los criterios menores. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo se considera una neumonía en la comunidad grave? Está con letras rojas, ¿ven? Un criterio mayor o tres o más criterios menores, ¿correcto? Así es simple. Si tú ves un paciente con insuficiencia respiratoria y tiene ventilación mecánica, es un hecho que es un criterio mayor, por lo tanto se considera neumonía de la comunidad grave. Bien. Para el diagnóstico, mira, acá lo estoy señalando, ahí está la referencia, el ATS 2019 y el UpToDate 2022. Suficiente con los dos primeros. Con la clínica y la radiografía, tú ya puedes diagnosticar un paciente con neumonía de comunidad. ¿Sí? La clínica es inespecífica, pero mayormente el paciente va a tener que tener tos, expectoración, disnea, dolor torácico, pleurítico, hay que saber diferenciarlo, pero algo sencillo nomás. Es una clínica inespecífica, pero siempre el paciente, mayormente el 90% de los pacientes tiene tos. En la radiografía de tórax vas a ver consolidaciones, infiltraciones y cavitaciones. ¿De acuerdo? Es importante ese dato. Los dos primeros, diagnóstico. En el caso para que tú identifiques diagnósticos diferenciales y veas si es grave o no es grave, análisis de sangre para el estado de gravedad. Leucocitos y uremia. Es importante, ¿de acuerdo?
También es importante el cultivo de esputo, pero solamente el cultivo de esputo y hemocultivo no es recomendado en la guía 2019 del ATS. Harrison dice que sí, pero el Harrison es 2019, pero la guía 2019 dice bien claro, no es recomendable cultivo ni hemocultivo en pacientes con neumonía de forma ambulatoria. ¿Sí? Neumonía clínica en comunidad ambulatoria, pero sí en pacientes graves y en pacientes en UCI. Cosa, en la simulación de acá de Trujillo vino un paciente que estaba en UCI, con ventilación, entonces sí es necesario el cultivo. Solamente pacientes graves o en UCI, nosotros le pedimos cultivo y hemocultivo, para identificar si puede ser un estafilococcus aureus resistente o una pseudomonas. La procalcitonina solamente es recomendado en pacientes no UCI hospitalizados, no en pacientes ambulatorios, ¿de acuerdo? Actualmente la procalcitonina no es muy específica, no tiene alta especificidad, poca sensibilidad. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Mira, el lado derecho inferior. El diagnóstico diferencial lo vas a encontrar bronquiectasia, bronquitis aguda, ¿de acuerdo? Una enfermedad pulmonar intersticial como sarcoidosis, asbestosis. Le pregunto si el señor ha trabajado en cemento, en ladrillo, en construcciones de minas, por ejemplo, o una insuficiencia cardíaca con edema pulmonar. Es un diagnóstico diferencial. Si tiene afecciones cardíacas, vas a pedir EKG, vas a pedir signos de exploración de alteración cardíaca. Y otro diagnóstico diferencial es una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Es un edema agudo de pulmón. Correcto, nada más. En la siguiente diapositiva, amigo, ahí están las reglas de predicción. Es importante que lo diferencies. ¿Cuál vas a aprender? La segunda, la gravedad, el curso 65. Apréndelo bien, cómo lo sacas, cada puntaje, ¿sí? Porque eso nos va a permitir dar un tratamiento adecuado al paciente. El PCI es el de mayor sensibilidad y especificidad, pero tiene muchos criterios, tiene cerca de 20 criterios. En cambio, el CUR no. El CUR solo tiene, si te das cuenta, 5 criterios. Aprende bien la C de confusión, un puntito, o sea, quiere decir que de 0 a 5 puntos, ¿correcto? Bien. Cuando tiene 3 a 5 puntos, al paciente tienes que mandar a UCI. Mira, si el paciente tiene así, 3 a 5 puntos, de frente a UCI. No lo dudes. Ya está. Muy bien. En base a eso, vamos a pasar a tratamiento. ¿Cuál tienes que aprenderte? El curso 65. Este de acá me demoró un poco porque lo estoy haciendo. El tratamiento de neumonía de la comunidad, o CAP, que es en inglés, es lo mismo. Ahí está en la parte inferior, en la parte superior izquierda está la referencia, la guía ATS 2019, Sanford 2022 y Harrison, vigésima edición. Primero hay que ver si el paciente tiene criterio de gravedad. Y hemos dicho cómo vemos los criterios de gravedad, criterios mayores, criterios menores. Por ejemplo, si el paciente en shock séptico es un criterio mayor. Insuficiencia respiratoria que requiere ventilación, criterio mayor. Si tiene esos criterios, sí, te vas por la izquierda. Si es no, te vas por la derecha. Supongamos que dice que sí. Entonces ingresamos a UCI, urgente. Entonces, en UCI el paciente tiene mayor riesgo para pseudomonas y MRSA. MRSA es estafilococo resistente a meticilina, ¿sí? O llamado MARSA, que le llamamos MARSA. El MRSA significa Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿sí? Eso normalmente cuando el paciente está en UCI. En pacientes intubados hay que realizar una muestra de respiratoria, un aspirado traqueal de recomendable o BAL, y los cultivos de hisopados se hace a todos los tipos, en todos los pacientes en UCI, para ver si tiene resistencia a meticilina, el aureus, ¿de acuerdo? Se le hace el cultivo, como mencioné anteriormente. Y acá está el tratamiento y el manejo, ¿ves? Entonces, ahí está el manejo de UCI. UCI es el manejo parecido hospitalario, o sea, damos un beta-lactamida como su macrolio, pero si existe posibilidad de MARSA, agregamos vancomicina más clindamicina. Ahí está Harrison la referencia. Pero si el paciente, vamos al lado derecho, no tiene criterio de gravedad, no tiene, por ejemplo, shock séptico, no está en shock séptico, no tiene ventilación mecánica, entonces se va de forma ambulatoria. Pero si tiene en el manejo ambulatorio, tiene inestabilidad de consumo oral, tiene alteración de cognitividad o la adherencia a medicamentos no es adecuada, entonces, si presenta eso, te vas por la izquierda, sí. Entonces le damos un manejo hospitalario, lo hospitalizamos a nuestro paciente. Ya no lo manejamos ambulatoriamente, lo hospitalizamos. En la hospitalización, como todo tratamiento de neumonía adquirida comunidad, es beta-lactámico como macrolide. Y ahí está. Ahí está la dosis, ahí lo ves. Recuerda que el tratamiento es de 5 a 7 días. ¿De acuerdo? Harrison te dice, pero de 7 a 10 días. No, el Sanford 2022 y la guía de ATS te dice 5 a 7 días. Acuérdate muy bien eso. Pero ya, ¿pero qué pasaría si el paciente dice no?
no tiene estabilidad, el paciente está bien, es consciente, ¿de acuerdo? No hay alteraciones cognitivas, buena herencia de medicamentos, entonces no tiene esto de aquí, el 1, 2, 3 no cumple, está bien, le medimos la saturación. Si la saturación es menor a 92, sí, mira, se va de nuevo a manejo hospitalario, lo hospitalizamos y le damos este manejo. Pero si dice que no, la saturación está bien, el paciente tiene 95, 96 de saturación, lo evalúas la gravedad. ¿Sí? En la gravedad hay dos formas de evaluar la gravedad, por el PCI, la diapositiva anterior, y el curso 65. Está. El PCI tiene 5 grados, 1, 2 y 3, 4 y 5. De 1, 2 y 3 grados, el paciente, mira acá te lo he puesto, mira, ve la flechita sigue, es así, lo maneja de forma ambulatoria. Grado 1, 2 y 3, manejo ambulatorio. Mira, lo estoy señalando. Pero si el paciente tiene 4 o 5, que es mayor a 90 puntos en el PCI, él lo manejas hospitalariamente y en UCI, ¿de acuerdo? Pero PCI no piden, porque dice que tiene más de 20, casi 20 datos y es muy complicado de hacerlo. Pero curso 65 sí. Entonces al paciente le haces curso 65, diapositiva anterior, ahí están los datos. Si quieres un poco recordar, acá está, ¿ves? Curso 65, confusión, uremia, respiración, presión sanguínea y mayor de 65 años. Si el paciente tiene 0 puntos, o sea, no cumple ninguno de estos criterios de gravedad, lo manejamos de forma ambulatoria. 0 puntos, manejo ambulatorio. Si tiene de 1 o 2 puntos, hospitalizamos al paciente. ¿Sí? Ese dice Harrison, lo hospitaliza y le damos manejos de hospitalización de 1 o 2 puntos. Pero si el paciente tiene mayor de 3 puntos, tiene 3, 4 o 5 puntos, ingresamos a UCI, mira este asterisco pertenece acá. Le damos el manejo de UCI. Diferencia entre UCI y hospitalización. En UCI hay que hacer un cultivo de MAPSA, de estafilococcus aureus resistente a meticilina, posible resistencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y ese es el tratamiento bacán.